Bien, buenos días. Tras el terremoto de Venezuela, del que ya ha pasado más de un mes, pues el país ha salido de los focos informativos, que ahora se centran más pues, en el ámbito doméstico, en los incendios, y en el ámbito internacional, pues en los vaivenes de Trump en Oriente Medio, que no se sabe muy bien qué es lo que quiere o cuál es la estrategia que va a seguir, pero bueno, que es una estrategia que también distorsiona los mercados mundiales, distorsiona la política en la zona, y de momento, como ya hemos apuntado, no conduce a grandes resultados en lo que si el objetivo que se pretendía era cambiar el régimen en Irán. Pero Venezuela es un caso muy interesante porque es un intervencionismo, si se quiere, más blando, pero también podemos ver que también tiene consecuencias no previstas y que muchas veces el intervencionismo, si lo que se pretendía era mudar el régimen, tampoco es la mejor de las soluciones. Veamos por qué. A principios de año, Trump intentó cambiar el régimen sin cambiar el régimen. O sea, hizo una jugada que, bueno, que tiene su habilidad, no estuvo mal desempeñada, en el sentido de que extrajo al líder político de Venezuela, el señor Maduro, y a su esposa, pero conservando todo el aparato político y militar que lo sustentaba o que lo estaba apoyando. O sea, no es un cambio de régimen, sino no es un cambio de régimen. Es un cambio de régimen porque algunos cambios han sido sustanciales, en el sentido de que se ha permitido cierta libertad política, se liberaron algunos presos políticos. Bueno, pues supongo que el grado de presión o de libertad de expresión pues habrá mejorado algo en el país en estos meses. Hasta ahí bien. Pero el cambio de régimen se da también porque los mismos que había antes en el gobierno de Maduro, ahora se han vuelto pues, férreos seguidores de la doctrina Trump. Hacen todo lo que Trump manda, todo lo que Trump dice. Es difícil encontrar un país en América Latina más seguidor de las políticas trumpistas que Venezuela, a pesar de conservar el cascarón de ser un régimen pues, antiimperialista, socialista del siglo XXI, no alineado, lo que sea, pero la prueba. Cuando Estados Unidos está atacando al Tribunal Penal Internacional, va a Venezuela y se sale el Tribunal Penal Internacional atacándolo también. Es decir, cuando el Tribunal Internacional, el Tribunal Penal Internacional está atacando a Netanyahu y aliado a Estados Unidos, es justo cuando Venezuela se sale de él, ¿no? Es decir, es difícil encontrar todo esto, pero además es difícil encontrar un protector casi más leal, porque el propio Trump está protegiendo a Delcy Rodríguez y a su hermano pues de todas las investigaciones de las fiscalías norteamericanas, o está pidiendo que la justicia americana no actúe contra ella por los casos que tiene abiertos hasta el momento. Es difícil encontrar también un aliado más leal que incluso le frena a los rivales políticos que pueda tener Delcy y su hermano. Lo estamos viendo. Uno ha impedido que Corina Machado vuelva a Venezuela. Es decir, no sé de quién es la idea, si es de Delcy o si es del propio Trump, que le interesa más tener a Delcy que a Corina en estos momentos, o que la ve como un aliado más leal a Delcy que a Corina. Lo digo por cosas, porque seguramente Delcy colaboró en la salida de Maduro, seguramente Delcy ya estaba colaborando con los Estados Unidos de antes de la retirada de Maduro, o sea que es extraño que sea todo esto si no hay un pacto previo. Entonces, por un lado, él la deja en el poder, pero por otro lado, ella le cumple con todo lo que dice. Entonces, primero le deja fuera a Corina Machado. Hay unas conversaciones, a mí me parece un poco extraño, ¿no?, entre el régimen chavista, o Delcy y su hermano, Diosdado Cabello, los remanentes del régimen, y opositores. ¿Pero qué opositores? Los de la Asamblea creo que fue de 2015. Es decir, no es la oposición real de Corina Machado, sino opositores, digamos, casi puestos por el régimen, opositores moderados. Y en esas reuniones para fijar el cronograma, los calendarios o cómo va a discurrir la transición en Venezuela, Corina Machado no está. No sé si porque no quiere estar ella, porque no la invitaron o porque simplemente la vetaron, no sé, simplemente ella no va a estar. Ella hizo una afirmación, algunos lo ven como estratégicamente muy bueno, en el sentido de que no se quema esa negociación, pero de hecho no va a estar en esa negociación. Corina Machado
siendo una política muy valiente y muy entregada y muy, pues una política de primera categoría, una mujer con principios, cometió algunos errores. Ser un político muy bueno y ser un político muy decente no te libra de cometer errores. Eso es una ley. Una cosa no quita la otra. Ella decidió marchar de Venezuela a recoger el premio Nobel, después no la dejan volver. Eso era visto, es un error. Normalmente, si quieres estar en una transición, tienes que estar en el país, o por lo menos andando por allí cerca, pues palpando el pulso de la calle y contactando con las personas como puedes. Pero después cometió otro error, que es, digamos, intentar pedirle a Trump que interviniera en Venezuela con el regalo del premio Nobel y estas cosas que no le hizo especialmente quedar bien. Un líder político no puede decirle a otro país que intervenga en el suyo, por mucho que lo desee, por mucho que haga bien, porque al final lo hizo y las consecuencias están que no te dejan volver a ti. Y sobre todo que tu liderazgo se ve cuando menos erosionado, porque desde luego no queda muy bien que digas, yo no soy capaz, ven tú y hazme mi problema, porque al final el otro país viene, te soluciona el problema, pero lo hace en su propio interés. Porque después vemos la derivada. El señor Alandete aquí en Biguán también explicó el otro día lo que está pasando con el petróleo de Venezuela. Es decir, que Estados Unidos está cobrando, gestionando el cobro o gestionando la venta de petróleo venezolano, se queda con una comisión, pero de momento aún el dinero de ese cobro aún no ha llegado a Venezuela. No digo que no vaya a llegar, pero de momento aún no ha llegado. O sea, Estados Unidos está cobrándose en comisiones el gasto que hizo en sacar a Maduro del medio. Es decir, no es una cosa gratuita. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Es decir, el problema no es necesariamente que Estados Unidos explote el petróleo de Venezuela, porque antes no se explotaba. La vieja Joan Robinson, una economista keynesiana de izquierda, una de las discípulas predilectas de Keynes, siempre decía una frase que a mí siempre me impactó, que decía, hay una cosa peor que ser explotado, y es que nadie te quiere explotar. El problema que le pasaba a la Venezuela de Maduro es que nadie quería explotar aquel petróleo y el propio país no tenía recursos para explotar este petróleo. Desde el momento en que aparecen capitales de fuera y aparecen otras cosas, normalmente la situación mejora algo. Hombre, no es lo ideal, no es lo que se espera a medio plazo. Esperemos que pronto los venezolanos puedan hacer uso de su petróleo y cobrarlo legítimamente, pero de momento algo mejor están. Pero desde luego está tutelado, porque de momento Trump también hizo unas declaraciones la semana pasada diciendo que no era el momento aún de unas elecciones en Venezuela. O sea que todo apunta a que mientras está Trump en el poder no va a haber ningún movimiento hacia unas elecciones o un cronograma democrático o un cambio de régimen real. Cambio de régimen real que implicará conservar en el puesto, en cualquier caso, a buena parte de los que ya están, con seguramente algún tipo de amnistía o algún tipo de olvido, memoria o así, de amnistía o ley de punto final a los actuales dirigentes de Venezuela, ¿no? Eso es lo que intuyo que pasará, como pasó en muchas otras transiciones del mundo, por cierto. No sería nada nuevo. Pero la quien veo ahí descolocada es a María Corina Machado, porque todo apunta a que mientras esté Trump, la señora Machado no va a volver a Venezuela en puestos de mando. Seguramente optará por algún líder de la oposición que vea él como más próximo, y seguramente muchos líderes de la oposición de Venezuela se prestarán, porque no es algo nuevo, ya lo han hecho antes. La oposición en Venezuela tiene mucho valor cívico, pero después tenía muy mala capacidad organizativa. Entonces, muchas veces ya excluyeron en el pasado a María Corina Machado o ya discutieron entre ellos, y me temo que esta vez va a ser algo semejante. Es lo que tienen las intervenciones. Normalmente se hacen al servicio de quien interviene, no al servicio del pueblo o al servicio de la democracia o al servicio de valores superiores. En el plan de Trump, y esto casi es digno de mencionar, no se usa la palabra democracia. Históricamente, cuando se hacía una intervención extranjera a los Estados Unidos, siempre lo hacían en nombre de la democracia, la libertad, los derechos humanos. Trump, no sé si es una virtud o un defecto, pero por lo menos dice, no, voy allí a intervenir pues, en mi propio interés, en interés de las empresas que son aliadas a mi partido, o los intereses de los Estados Unidos, pero no voy a ir a defender algo abstracto y a gastar dinero, tropas o tener bajas por
por algo tan abstracto. Y eso creo que debían tenerlo en cuenta también los que muchas veces defienden, bueno, que hay que intervenir y tal, y Estados Unidos va a hacerlo por el bien. Puede ser que a medio plazo la intervención tenga algún resultado positivo, pero desde luego no se hace por el bien común. Y muchas veces las consecuencias son peores de las previstas, porque en este momento, por ejemplo, aparte de Corina Machado, seguramente la oposición está muy debilitada, porque está desconcertada, no sabe muy bien qué hacer en estos momentos, porque supuestamente el más proamericano, el más pro gringo, el más pro occidental es Delcy Rodríguez.